A principios del año pasado, mi vida estaba en uno de esos momentos en que la rutina parece asfixiar. Trabajaba desde casa, lo cual parecía maravilloso al principio, pero pronto me di cuenta de que los días se arrastraban. Comenzaba a sentirme atrapada entre las paredes de mi propio departamento. Así que decidí empezar a caminar en diferentes parques cerca de donde vivía, como una forma de escape. Necesitaba algo sencillo, un respiro entre los compromisos y la presión de estar siempre conectada. No quería nada grandioso, solo salir, dar unas vueltas, respirar aire fresco. Pero lo que no sabía era que, en lugar de encontrar tranquilidad, encontraría una presencia que me perseguiría por mucho más tiempo del que estaba dispuesta a admitir. Fue una tarde de miércoles cuando la vi por primera vez. Estaba pasando por el parque más alejado, ese al que nadie realmente visita, y allí la encontré. Estaba sentada en una banca, en una de las áreas más aisladas, donde la sombra de los árboles era tan densa que parecía engullir toda la banca. Lo que llamó mi atención fue que sus ojos estaban fijos en un punto, no en los niños que jugaban, sino en un espacio vacío, como si mirara algo que solo ella podía ver. Su rostro estaba marcado, con arrugas profundas, y sus ojos parecían vacíos, como si no hubiera nada más allí, salvo una espera interminable. No se movía, no parpadeaba. Pasé junto a ella, distraída, sin darle mucha importancia. Pensé que era solo otra figura cualquiera en el parque. Pero algo de ella se quedó en mi mente, incomodándome más de lo que quería admitir. Al principio intenté pensar que era una coincidencia. Cambiaba de parque casi cada semana, siempre en busca de nuevos lugares donde pudiera caminar sin interrupciones. Pero no importaba a dónde fuera, ahí estaba ella. Siempre en el mismo tipo de banca, los ojos fijos en algún punto, en silencio. A veces parecía que observaba a los niños, otras veces la nada. Pero lo más perturbador era cuando la veía girar la cabeza y fijar su mirada en mí. No era una observación curiosa, no había emoción. Era algo frío, calculado, como si estuviera esperando por mí. Eso me hizo sentir una ansiedad creciente que no lograba entender, como si el mero hecho de que me viera fuera suficiente para hacerme perder el control. Recuerdo una vez, en un parque lejano que casi nunca visitaba, y fue ahí donde las cosas tomaron una forma que ya no pude ignorar. Era como si supiera dónde estaba, como si me hubiera esperado allí. Al entrar, ella estaba exactamente donde siempre estaba, sentada, inmóvil, como si fuera parte del paisaje. Pero esta vez no estaba mirando el vacío ni a los niños. Sus ojos estaban fijos en mí. Su cuerpo se inclinaba hacia adelante como si quisiera arrastrarme hacia ella, pero no podía apartar la mirada. Me sentí hipnotizada, como si una fuerza invisible me atrajera hacia esa banca. Cuando me di cuenta, la estaba mirando directamente. No se movió, no sonrió, no hizo nada. Solo permaneció allí, observándome con esa mirada vacía, como si yo fuera lo único que importara en ese momento. El miedo que sentí en ese instante fue algo que nunca había experimentado. Después de eso, comencé a sentirme vigilada todo el tiempo. A veces, ni siquiera la veía, pero ya llegaba al parque con una sensación horrible de que ella estaba allí, observándome desde algún rincón. Era como si estuviera en todas partes, una presencia invisible, una mancha en mi campo de visión que no desaparecía. En cada banca, detrás de cada árbol, en cada esquina, esperaba verla. Y, claro, ahí estaba ella, siempre, en silencio, con esa mirada fija,
Intentaba evitar los lugares donde ella estaba, cambiaba de camino, pero parecía que, cuanto más trataba de huir, más me encontraba. La sensación de estar siendo observada se convirtió en algo obsesivo, algo que no lograba explicar a nadie. Ya no sabía si estaba paranoica o si realmente había algo mal. Las cosas empeoraron cuando, una tarde de verano, decidí salir más temprano. El día estaba oscureciendo y me sentía extraña. Una sensación desagradable se apoderaba de mí. Cuando decidí regresar a casa, escuché pasos detrás de mí. Pasos ligeros, casi imperceptibles, pero presentes. Intenté convencerme de que solo era alguien más que también se iba, pero cuando giré la cabeza discretamente, sentí que el estómago se me retorcía. Era ella. Estaba allí, detrás de mí, con esa mirada fija, sin desviarla. La forma en que me seguía, silenciosa y casi meticulosa, me hizo sentir como si estuviera calculando cada uno de mis movimientos. No sabía qué hacer. El pánico empezó a apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma y aceleré el paso, sin querer mirar atrás. El miedo crecía a cada segundo, y sabía que ya no estaba segura. En los días siguientes evité completamente los parques. Sabía que parecía paranoia, pero la sensación de que ella estaba esperándome en algún lugar no me dejaba en paz. Sin embargo, mi rutina comenzaba a volverse insoportable sin las caminatas. Así que, después de una semana evitando los parques que solía frecuentar, decidí intentarlo de nuevo. Escogí un parque distante, donde pensé que las probabilidades de encontrarla serían mínimas. Fui temprano en la mañana, cuando aún estaba claro y el parque estaba lleno de familias. Me sentía más tranquila, creyendo que todo no era más que coincidencia. Pero, para mi sorpresa, el alivio fue breve. Cerca de 20 minutos después, mientras doblaba una curva cerca de un jardín de flores, ahí estaba ella. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba sentada en una banca, con la mirada fija, y esta vez no estaba observando a los niños ni el vacío. Estaba mirando directamente hacia mí, como si me hubiera esperado todo el tiempo. Era como si supiera que estaría allí, en ese preciso momento. El pánico se apoderó de mí de una forma que nunca había experimentado antes. Me detuve, dudé, y fue en ese momento que me di cuenta. No importaba el parque, la hora o los intentos de esconderme. Ella siempre supo dónde estaría. Sin saber qué hacer, decidí seguir caminando, intentando no mirarla. Pero esta vez, algo era diferente. Cuando comencé a andar, escuché pasos detrás de mí, más rápidos, más cerca. Miré discretamente hacia atrás y, como eran de esperarse, ella se había levantado. Su expresión era la misma, pero su cuerpo ahora se movía de forma más decidida, como si fuera inevitable que me siguiera. Sentía mi corazón latiendo descontrolado, la respiración agitada. Mi mente gritaba que corriera, pero no pude. Solo aceleré el paso, tratando de no mirar atrás. No podía creer que eso estuviera sucediendo. Corrí fuera del parque, dirigiéndome directamente hacia una calle transitada, donde el sonido de los autos y las personas me daba una ligera sensación de seguridad. Me detuve por unos segundos, mirando alrededor, tratando de ver si ella aún estaba detrás de mí. Para mi alivio, no la vi. Respiré profundamente, intentando recuperar el control, pero la imagen de ella estaba grabada en mi mente, cada detalle, cada movimiento. Decidí caminar hacia mi casa por el camino más largo, tratando de asegurarme de que no apareciera de nuevo. Por unas cuadras no vi más señales de ella. Creí que, tal vez, finalmente me había librado de ella. Pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. Esa noche no pude dormir. Cada sonido parecía tener alguna conexión con ella.
Cada sombra proyectada en mi ventana me hacía pensar que estaba ahí, observándome. Pasé horas dando vueltas en la cama, intentando alejar ese pensamiento, pero no podía. En el fondo, sabía que, si cerraba los ojos, vería ese rostro envejecido, esos ojos vacíos mirándome. En los días siguientes, evité completamente los parques. Salía de casa solo cuando era absolutamente necesario, tratando de convencerme de que ya no me estaba buscando. Pero, a pesar de todos los cambios, la sensación de ser vigilada no desaparecía. Era como una presencia invisible que me acompañaba, una sombra constante que me dejaba sin paz. Fue entonces, una gris mañana de domingo, cuando la inevitable verdad me golpeó. Había decidido salir a caminar cerca de casa, creyendo que, tal vez, ella había desistido. Caminé por las calles vacías, sintiendo un alivio momentáneo, hasta que veí, al girar una esquina, algo frío recorrió mi espalda. Ella estaba allí, parada al otro extremo de la calle, mirando directamente hacia mí. No había sorpresa en sus ojos, no había duda. Parecía haber esperado que saliera, como si supiera el momento exacto en que dejaría mi casa. Ya no había distancia segura. La calle estaba desierta, y su proximidad intensificó el miedo con cada segundo que pasaba. Ya no sabía qué hacer. El pánico se apoderó de mí, y por un momento mi cuerpo parecía incapaz de moverse. Estaba paralizada, mirándola mientras ella se acercaba lentamente, como si supiera que no tendría el valor de huir. Ya no había distancia, ya no había refugio. Solo la miraba, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Pero, de repente, algo extraño sucedió. Ella se detuvo a unos metros de mí, aún con los ojos fijos pero sin hacer ningún movimiento. Quedamos ahí, inmóviles en el tiempo, hasta que, finalmente, se dio la vuelta y comenzó a caminar en la dirección opuesta. No sabía qué hacer. No sabía si debía seguirla o simplemente huir. Ella nunca miró atrás, y desde ese momento nunca más la volví a ver. No sé si se fue o si dejó de seguirme. Lo que sé es que, después de ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Hasta hoy no entiendo qué quería de mí. Pero el miedo, ese, se quedó. Soy policía en un pueblo pequeño, donde las cosas rara vez se salen de lo común. La mayoría de las veces atendemos llamadas por discusiones entre vecinos, pequeños robos, nada que realmente me quitara el sueño. Nuestra rutina era tranquila, hasta el día en que una familia, visiblemente angustiada, acudió a la comisaría. Su hija adolescente, una chica que conocía desde pequeña y que siempre había sido aplicada, había dejado la escuela de repente, sin dar explicaciones. Los padres estaban preocupados. Decían que últimamente la notaban cada vez más distante, saliendo de casa por horas, y recientemente la habían visto en compañía de un hombre mucho mayor, alguien que nadie en el pueblo parecía conocer. Al principio, pensé en hablar con ella para entender qué estaba pasando, pero, al buscarla en los lugares que solía frecuentar, noté que ya no aparecía en la plaza ni en la tiendita. Decidí entonces observarla con más cautela, tratando de no levantar sospechas. No imaginaba que mi curiosidad inicial me llevaría a algo mucho más grande que un simple abandono escolar. Preguntando discretamente en el pueblo, escuché rumores sobre una oportunidad de la que la chica hablaba, algo en una ciudad cercana que parecía demasiado bueno para ser cierto. Mientras iba uniendo fragmentos de la historia, descubrí que no era la primera vez que adolescentes desaparecían del pueblo o abandonaban todo sin explicación. Con los años,
habían sucedido casos similares, especialmente con chicas. Cada situación se trataba como un episodio aislado, atribuido a la rebeldía o malas influencias, pero al conectar los puntos, comencé a ver un patrón inquietante. Decidí entonces visitar esta ciudad cercana, donde supuestamente ofrecían esa oportunidad. Era un lugar un poco más grande que el mío, con una zona industrial activa y varias empresas que buscaban mano de obra joven y barata. De manera discreta, comencé a hacer preguntas. En un bar distante y oscuro, obtuve la primera pista concreta. Un hombre dijo haber visto a la chica con un sujeto extraño, alguien con una expresión pesada y una mirada vacía, claramente un forastero que parecía muy interesado en los adolescentes. Sentí un escalofrío. Algo estaba muy mal. De regreso a mi pueblo, intenté investigar más sobre este hombre, pero parecía una sombra, sin origen ni historia. Las pocas personas que decían haberlo visto lo describían con una mezcla extraña de admiración y temor. Altivo, pero con un aire sombrío. Alguien que actuaba como si nada pudiera afectarlo, como si tuviera una especie de escudo invisible a su alrededor. Cuanto más intentaba avanzar, más esa figura se convertía en una presencia fantasmal en mi mente. Entonces, un día, un sobre sin remitente llegó a la comisaría. Dentro había una foto de la chica junto al hombre, en un estacionamiento sucio y mal iluminado, y una breve nota. «Deja esto mientras haya tiempo». Aquello fue como un golpe en el estómago. De repente, comprendí que no estaba lidiando con aficionados. Era una amenaza clara, pero ya estaba demasiado involucrado para dar marcha atrás. Después de la amenaza, redoblé las precauciones, pero mi determinación solo creció. Empecé a sospechar que tal vez alguien en el pueblo estaba colaborando con ese hombre, alguien que facilitaba el contacto con los jóvenes sin levantar sospechas. Hablando con un colega retirado, mencionó algo que me heló la sangre. Años atrás, había surgido una denuncia archivada sobre una supuesta red de explotación operando en los pueblos pequeños, atrayendo a jóvenes con promesas de trabajo. En aquel entonces, todos en la comisaría sospechaban de la participación de gente importante, pero la investigación se desvaneció por falta de pruebas. A partir de eso, revisé reportes antiguos de otras desapariciones. Algunos padres mencionaban promesas vagas, un empleo que cambiaría la vida, siempre de extraños que aparecían de la nada. Era un plan bien calculado, pero lo que más me inquietaba era imaginar que, si esa red aún existía, contaba con alguien de nuestra propia comunidad, ayudando a cubrir todo. Pasé noches sumergido en archivos antiguos y polvorientos, buscando cualquier detalle que pudiera llevarme más lejos. Fue entonces cuando noté un patrón en las direcciones donde algunos adolescentes fueron vistos por última vez. Todos tenían algún vínculo con un edificio específico, una construcción antigua en las afueras de la ciudad vecina que, según los registros, se usaba como punto de encuentro para reclutar a jóvenes. Con esta información, fui al edificio una madrugada, sin avisarle a nadie. Al llegar me sorprendió ver luces encendidas dentro y una discreta actividad. Esperé hasta que el hombre de la foto apareció. Cada uno de sus movimientos era frío, calculado, y al observarlo, sentí un peso creciente en el estómago, una sensación de que estaba pisando terreno demasiado peligroso. Me acerqué lentamente, evitando ser visto. El silencio alrededor parecía un manto sofocante, aumentando la tensión con cada paso. Al acercarme a una ventana sucia y agrietada, logré ver lo que sucedía dentro. Las jóvenes, con miradas vacías y confusas,
parecían seguir cada instrucción de aquel hombre, que mantenía una postura autoritaria. Las controlaba con una facilidad enfermiza, como si estuvieran en trance. Cuando pensé en actuar, una lata en el suelo resonó a mi lado, revelando mi presencia. En un instante, los hombres dentro se movieron rápidamente, como si ya estuvieran preparados para huir. El hombre misterioso se detuvo un segundo y me miró directamente. Su sonrisa era una mezcla de burla y frialdad. Esa mirada atravesó mi alma. Era una advertencia silenciosa de que él sabía que jamás lograría detenerlo. Intenté alcanzarlos, pero escaparon con una precisión alarmante, como si tuvieran un plan detallado. Llamé pidiendo refuerzos, pero cuando volví al edificio, estaba vacío. Solo un eco sombrío llenaba el lugar. En una esquina, encontré una credencial con la foto de una de las chicas desaparecidas y el logotipo de una agencia de empleos ficticia. Era una pista, un desliz que me daría algo que rastrear. En los días siguientes, traté de rastrear la agencia, pero cada llamada, cada registro, parecía disolverse en la nada, como si nunca hubiera existido. La sensación de que me estaban vigilando aumentó. Llamadas anónimas, autos desconocidos estacionados cerca de casa. Sabían quién era, y querían que supiera que no estaba a salvo. Decidí documentarlo todo y llevarlo al fiscal, alguien en quien creía poder confiar. Al presentar mi informe y las pruebas que reuní, me escuchó con una calma desconcertante. Al terminar dijo algo que me heló la sangre. Es mejor dejar esto en paz, por tu propio bien. Fue en ese momento cuando comprendí. La red de explotación estaba protegida por personas influyentes, infiltrada en lugares donde yo nunca podría llegar solo. Desilusionado y sin salida, decidí actuar de manera anónima. Pasé información a un periodista de confianza, y pronto salieron las primeras noticias, rompiendo el silencio. Con la exposición, la chica fue encontrada, traumatizada, pero viva, y se hicieron algunas detenciones. Sin embargo, los responsables principales desaparecieron como sombras. El pueblo volvió a su rutina, pero para mí, la tensión nunca desapareció. Cada vez que veía a un adolescente en la calle, sentía el miedo de que todo pudiera empezar de nuevo. Y sabía, en el fondo, que esa era una historia que nadie más quería escuchar, pero que aún no había terminado. No sé bien cómo explicarlo, pero desde hace meses algo extraño ha estado pasando con un repartidor del restaurante cerca de mi casa. Vivo en un pueblo donde todos conocen a todos, menos yo. Soy más reservada y prefiero quedarme en casa, pero suelo reconocer los rostros familiares, salvo los de extraños. Marcos, el repartidor del restaurante que siempre atiendo, comenzó a aparecer con mucha frecuencia. Hasta ahí, todo normal. Después de todo, él siempre traía mis pedidos. Sin embargo, últimamente ha estado viniendo incluso cuando no he solicitado nada. Al principio pensé que era un error o un gesto amable, pero pronto me di cuenta de que él aparecía solo para estar allí. La idea me provocó una incomodidad profunda. En una de esas ocasiones, vino con una sonrisa forzada, diciendo que estaba cerca, y decidió pasar por aquí, en caso de que quisiera algo. Sonreí con nerviosismo, pero la incomodidad permaneció. Y empeoró cuando soltó un comentario que me dejó paralizada. Sueles dejar la puerta de la cocina sin llave los días de limpieza, ¿verdad? No supe qué responder. ¿Cómo lo sabía? Murmuré algo, pero mi mente no paraba de darle vueltas a las posibilidades.
Traté de convencerme de que quizá lo había notado en alguna entrega anterior, pero la certeza no llegaba. A medida que pasaban las semanas, la frecuencia de sus visitas aumentó. Aparecía de la nada, con excusas como «pensé que podías tener hambre» o «recibí un pedido equivocado y vine a comprobar». Siempre eran excusas vacías, y lo peor era que él sabía demasiado sobre mi rutina. Una tarde, mencionó una maceta en el patio trasero, una zona de la casa que solo quienes son muy cercanos podrían conocer. Sus palabras salían con una naturalidad que me hizo sentir expuesta, desnuda. Me preguntaba cómo podía saber tanto. El domingo siguiente desperté con una energía inusual para organizar la casa e intentar olvidar esa sensación de ser observada. Pero, en medio de la limpieza, escuché un sonido en el patio. Miré por la ventana de la cocina, y allí estaba él, de pie entre las plantas, mirando a su alrededor, como si estuviera esperando algo. Cuando se dio cuenta de que lo veía, saludó, sonriendo como si fuera lo más normal del mundo. Aún en estado de shock, abrí la puerta trasera, intentando aparentar una seguridad que estaba lejos de sentir. Le pregunté qué hacía allí, con la voz casi temblando. Él se rió, despectivo, diciendo que solo quería comprobar que todo estuviera bien y dejar un encargo especial. Miré a mi alrededor, pero no llevaba nada en las manos. Con cada respuesta evasiva, mi inquietud crecía. Le pedí que se fuera. Le expliqué que no era necesario que pasara sin motivo alguno, pero él dudó. Empezó a elogiar la disposición de los muebles en la sala, cosas que él nunca podría conocer. Pregunté con más firmeza, y él simplemente sonrió de forma incómoda, diciendo que tenía un buen ojo para los detalles. No soporté más, y lo eché, observando cómo finalmente se alejaba, con la mirada fija en la casa, como si ya le perteneciera. Cuando se fue, me quedé allí, inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. No era solo la invasión de mi espacio, sino la forma en que conocía cada detalle, como si me hubiera estado vigilando. Pasé el resto del día sintiéndome expuesta, revisando cerraduras como quien busca seguridad en la desesperación. Pero ningún cerrojo parecía suficiente. Esa noche, cada ruido me hacía saltar. Llamé a una amiga, le expliqué lo que estaba ocurriendo, pero ella restó importancia. Seguro es solo un tipo raro, pero inofensivo. En el fondo, sabía que había algo más. No era paranoia, era instinto. Días después, escuché un golpe suave en la puerta. Mi cuerpo se congeló. Cuando miré por la mirilla, allí estaba él, con una bolsa blanca en la mano. «Un obsequio especial del restaurante», dijo, con una sonrisa inquietante. Respiré hondo y le pregunté por qué insistía tanto en venir. Su respuesta me erizó la piel. «Solo quiero asegurarme de que todo esté bien. A veces parece que necesitas compañía». Con esfuerzo, rechacé el obsequio y le pedí que dejara de venir. Me miró sorprendido y, en lugar de alejarse, se acercó más, murmurando algo que aún resuena en mi cabeza. «Nunca estás realmente sola aquí. ¿Lo sabías? Te he visto muchas veces, incluso cuando ni siquiera lo imaginabas». Cerré la puerta de golpe y la aseguré con todas las cerraduras, escuchando sus pasos alejarse lentamente. Después de ese día, mi casa dejó de ser un refugio. Cada sonido parecía confirmar que él seguía allí. Instalé cámaras de seguridad, pero la paz no regresó. Y entonces, una noche, revisando las grabaciones, vi una sombra inmóvil en la entrada. Era él, observando. Cada segundo de esa grabación me destruía un poco más. Desesperada, fui al restaurante.
Necesitaba que alguien hiciera algo. Cuando mencioné su nombre, el gerente se mostró confundido. «Marcos», dijo, «había dejado el restaurante meses atrás. La sangre se me heló. ¿Quién venía a mi casa?» Recordé las palabras que susurraba, los detalles de mi vida, y sentí un miedo sofocante. Llamé a un amigo policía. Le pedí que vigilara el área, pero no había pruebas, solo el miedo. Sin embargo, una noche, escuché pasos claros en el patio. Llamé a la policía, pero antes de que llegaran, los pasos cesaron. Al abrir el portón, solo encontraron una nota pegada en la reja. «Nos veremos pronto». Después de eso, ya no había nada más que hacer. Esa semana dejé mi casa. Ya no era mi hogar. Desde pequeña, siempre tuve una fascinación casi obsesiva por la historia de mi familia. Mi abuela, antes de morir, sembró esa curiosidad en mí con unas pocas, pero inquietantes palabras. Mencionó un lugar olvidado, un asentamiento perdido en las cercanías de la ciudad donde crecí, un sitio que, según ella, guardaba las raíces de nuestro pasado y el final de una parte de nuestra familia, como si todos hubieran sido engullidos por el tiempo. Nunca me contó más que eso, y quizás nunca tuvo intención de explicarlo. Cuando falleció, el silencio sobre nuestra historia se volvió aún más pesado, y fue entonces cuando decidí buscar respuestas. Era a finales de julio cuando comencé, con una mezcla de curiosidad y una incomodidad profunda. A pesar de mi escepticismo, mientras revisaba viejos registros y escuchaba los susurros de los ancianos, empecé a notar que había algo siniestro involucrado. Todo giraba en torno a una figura, casi una leyenda prohibida. La curandera. Con cada relato, mi fascinación se mezclaba con el desconcierto, una inquietud creciente. Hablaban de ella como de un espectro entre los vivos, alguien con poderes que nadie comprendía ni se atrevía a cuestionar. Decían que sanaba enfermedades que otros no podían, pero sus métodos eran poco convencionales. Los habitantes más antiguos mencionaban una influencia que ejercía, y algunos incluso murmuraban que no era de este mundo. Al principio estas conversaciones eran casuales, pero pronto tomaron un tono oscuro. Más de una persona me dijo, en voz baja, que el asentamiento, tras la desaparición de los moradores, había quedado abandonado y maldito. Otros guardaban silencio, desviando la mirada, como si mencionar el lugar fuera una invitación a la desgracia. Sabía que necesitaba ver el lugar por mí misma. Así que, una tarde, con el sol descendiendo, me subí al coche y seguí las indicaciones hasta donde se suponía que estaba el asentamiento. El camino era largo, cerrado por maleza alta que casi parecía resistirse a mi paso. A medida que avanzaba, sentía un peso creciente sobre mis hombros. El lugar parecía congelado en el tiempo. Casas de madera en ruinas, cubiertas de enredaderas y musgo, y un silencio sofocante que convertía cada paso en un eco aplastante. Allí había una energía espesa, como si algo aguardara. Vagué entre las ruinas hasta encontrar lo que parecía haber sido la casa de la curandera. A diferencia de las otras, estaba aislada y tenía símbolos grabados en puertas y ventanas, casi borrados por el tiempo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al ver objetos intactos, como si nadie se hubiera atrevido a tocarlos. Una mesa con frascos de vidrio, hierbas secas colgando y un espejo con un marco oscuro que parecía observar cada uno de mis movimientos. De repente, una náusea me invadió.
y una punzante jaqueca me empujó fuera de allí. Sentí alivio al dejar la casa, pero algo era extraño, una presencia, como si esa casa tuviera un espíritu propio que continuaba siguiéndome. Esa noche tuve el primer sueño. Soñé que estaba de regreso en el asentamiento, pero el lugar estaba distorsionado, casi irreconocible, con los árboles inclinándose para atraparme. En medio de la penumbra vi una figura de cabellos desgreñados y ojos ardientes que me miraba en silencio. Desperté sudando, el corazón latiendo a 1000 por hora, e intenté convencerme de que era solo el resultado de un día tenso. Pero los sueños persistieron, siempre con la presencia de aquella mujer, siempre inmóvil, pero como si me reclamara algo. Mis días se convirtieron en un torbellino de agotamiento, mientras me sentía drenada, y de manera inexplicable, las personas a mi alrededor comenzaron a sufrir cosas que nadie podía explicar. Mi mejor amiga, la única a quien le confié mi visita al asentamiento, cayó en cama con una fiebre sin razón aparente. En el trabajo, un colega que se burló del poder de la curandera sufrió un accidente absurdo, torciéndose el tobillo de una forma imposible. Intenté racionalizar, pero todo parecía escaparse de mi control. Por las noches, empecé a escuchar pasos alrededor de la casa, pasos ligeros, como si alguien estuviera rodeándola. Mi pecho se oprimía con cada ruido. Un terror incontrolable se apoderaba de mí. Miré por la ventana buscando una explicación, y lo que vi congeló mi sangre. Había huellas frescas en la tierra húmeda, y, en la pared lateral de la casa, un símbolo grabado, idéntico a los de la casa de la curandera. El impacto me dejó paralizada, y después de varios minutos logré reaccionar. Con pasos temblorosos, me acerqué al símbolo y lo toqué, sintiendo una leve quemazón, como si la marca estuviera viva, palpitando bajo mi piel. Entré de nuevo, cerrando puertas y ventanas. Los días siguientes fueron una tortura creciente. Las personas con las que me cruzaba se quejaban de dolores inexplicables, veían sombras a lo lejos o despertaban con la sensación de ser observados. Yo misma sentía una inmensa debilidad, dolores de cabeza constantes, un agotamiento que parecía consumirme. Cada vez más convencida de que había traído algo conmigo, intenté buscar información sobre la curandera. Supe que era vista como una sanadora, pero que sus curaciones exigían un precio oculto, y que tras la desaparición de los habitantes, nadie se atrevía a pisar aquel lugar. Mi casa, que siempre había sido un refugio, se transformó en una prisión, mientras pasaba noches en vela, esperando algo. Decidí que tenía que terminar con aquello. Volver al asentamiento era mi única opción. En un impulso desesperado, preparé una mochila y partí al atardecer. El sol teñía el lugar de un naranja profundo, que pronto sería devorado por las sombras. Cuando llegué a la casa de la curandera, el aire parecía más denso, cargado de algo oscuro. Con las manos temblando, entré una vez más. La sala estaba más fría, casi gélida, y el silencio era opresivo. Al acercarme al espejo, noté que reflejaba algo más que mi propio rostro. La curandera estaba allí, detrás de mí, con sus ojos vacíos como el abismo mismo. Me quedé helada, sintiendo su presencia envolverme. En un acto de puro desespero, susurré que solo quería entender, que no deseaba llevarme nada ni perturbarla. Al terminar, la presión disminuyó, y el peso que aplastaba el ambiente comenzó a desvanecerse. Respiré hondo, un alivio que no sentía en días, pero cuando me giré para irme, noté algo extraño. Los símbolos que antes decoraban las paredes habían desaparecido.
El lugar se desmoronaba, casi como si se estuviera disolviendo. Caminé hacia la puerta, intentando comprender, cuando un último susurro llegó a mis oídos. «Está hecho». Era la misma voz que me había llamado en las noches anteriores. Al cruzar la puerta, sentí que algo se había roto y que la curandera finalmente me había dejado. Esa noche dormí en paz. Cuando le conté todo a mi amiga, que se había recuperado de la fiebre, ella me escuchó en silencio, con los ojos bien abiertos. Aún no sabía si todo aquello había sido real o simplemente un delirio de miedo. Pero una cosa era segura. Desde entonces, nunca volví a escuchar esa voz, y el asentamiento parecía haberse borrado de mi memoria, cumpliendo un propósito que tal vez nunca entenderé del todo. Hoy evito esos caminos, y cuando alguien menciona el lugar, solo sonrío y escucho en silencio. Aprendí que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran por completo, y que la paz que volvió aún lleva consigo un ligero escalofrío.